Bienvenidos a todos y a cada uno de los presentes. Es un honor para mí presentarles a nuestro invitado de hoy, quien nos deleitará con su ponencia llamada Menos secretos, más esperanza. Ufólogo Jaime Rodríguez nos acompaña desde Ecuador. Señor Jaime, es un placer para nosotros contar con su presencia. Sea usted bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Al contrario, gracias por la invitación. Me encuentro bastante bien y bueno, pues quiero disfrutar con ustedes unos minutos aquí contándoles mis historias de la vida real y cómo llegué a reflexiones que apuntan a esas dos palabras que usted menciona, la Bien. paz, que es muy interesante, y la luz. Sí, bien, muchas gracias. Para los que no conozcan a Jaime Rodríguez, él ha estado dedicado su vida a la investigación y recolección de los testimonios en el campo de la ufología. Esta afición lo ha llevado a realizar varias conferencias respecto al tema alrededor de Ecuador y de varios países. Es presidente de la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Ha escrito libros como El Fenómeno OVNI y Mi Reino no es este mundo. Actualmente es conductor del programa Navegantes del Cosmos, que se transmite a través de su página oficial de Facebook y de YouTube, donde también se podrán encontrar 156 documentales. Una de las frases más conocidas y que me encanta es: mientras más conscientes somos, más cerca de Dios estamos. Pues comentarles que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas, las cuales se les responderán al final de la conferencia. Sin más preámbulo, los dejo con ufólogo Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay con el tema Menos secretos, más esperanzas. Adelante y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, mi querida amiga Katia. Bueno, pues comprometidos como estamos con la investigación y difusión de este tema, un tema que aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad solamente por falta de información. La vida extraterrestre que ha estado interactuando con nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si ustedes revisan cualquier libro que le hable del origen, y repito la palabra, origen de culturas y civilizaciones, siempre van a encontrar una interacción de estos señores de las estrellas con cualquier nombre, con las personas que habitamos en este planeta. Y esto se ha dado por doquier. ¿Cuál es la principal intención que he logrado descubrir de estos seres? Bueno, inducir al ser humano a conectar con su propia conciencia. Y de hecho, pues, tratar de evolucionar dentro de esa conciencia. Así es que hoy quiero hablarles un poquito acerca del proceso que yo viví para llegar a la paz. Cuando logré entender que lastimosamente nosotros estamos inmersos dentro de un sistema que yo le llamo la pecera, pues me di cuenta quiénes son los mecanismos que dirigen, mandan y rigen y arman esta pecera. Cuando descubrí eso, empecé a darme cuenta de que había otra información fuera de la pecera. Entonces ahí es cuando yo brinqué de la pecera, ¿verdad? Y empecé a ver la vida en 360 grados. Es así como me di cuenta de que el Dios que habían inducido en mi mente era un Dios muy pequeño, un Dios al que le acreditaban su trabajo solo en este diminuto planeta. Entonces tuve la oportunidad de escuchar un gran discurso en el que se decía que cuán pequeño sería el trabajo de Dios si hubiese creado vida solo en este diminuto planeta. Quien lo dijo fue Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, ¿verdad? El Papa bueno. Y él decía, ese no es el Dios que yo conozco. De hecho, he visto muchas personas que han agrandado la imagen de Dios al poner su ojo en un telescopio electrónico. Y entonces se han dado cuenta de la magnificencia de su trabajo. Y entonces saben de qué Dios estamos hablando. Un Dios que supera en intención, en forma y en modo a todas las religiones que se han puesto sobre este planeta. A todas. Así las cosas, pues eso me indujo a rebuscar un poco más sobre el objetivo y el propósito de mi existencia, de la existencia mía, de Jaime Rodríguez, aquí, en este planeta. Y me di cuenta que una de las principales partes del propósito, mis principales objetivos, era evolucionar conscientemente. Y que para eso teníamos todas las herramientas en nuestras manos, pero el sistema aberrante y compulsivo en el que hemos estado inmersos ha frenado esa evolución. ¿Por qué?
porque de la trilogía que somos, cuerpo, mente y conciencia, para efectos usted puede llamarle alma, espíritu, igual es esa energía consciente de vida que mora dentro de nosotros. De esa trilogía, el sistema solamente se encarga de fomentar y agresivamente el manejo del cuerpo y la mente, nada más. Esto hace que nos desconectemos de nuestra conciencia. Al estar desconectados de nuestra, y esto es oficial, ojo, porque la Academia de Neurociencias en Suiza en el 2017 dijo, vamos a ver por qué este mundo está tan loco, tantas guerras, matanzas, hombre, estamos explotando este planeta inmisericordiamente. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Entonces hicieron un testeo en los 4 continentes entre 220,000 personas y llegaron a la conclusión de que el problema del ser humano es que le estamos dedicando el 34% al cuerpo, el 62% a la mente y tan solo el 4% a nuestra conciencia en factores de tiempo. Claro, hay personas que le dedican mucho más al cuerpo, pasarán en un gimnasio haciendo músculos 8 horas y bueno, y asimismo habrán ejecutivos estresados que le den más duro a la mente, pero el asunto y el objetivo que tiene este sistema es anularnos, casi aislarnos de nuestra conciencia. Entonces, el primer mérito que puede tener el ser humano es despertar y darse cuenta de que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos, pero de ese Dios universal. Una de las herramientas que tenemos justamente es la paz, pero para encontrar la paz tenemos que poner en su real contexto, ¿no es cierto?, la herencia cultural que hemos tenido y empezar a refinar, a revertir criterios dentro de esa herencia cultural que tenemos y que el sistema nos ha negado, lógicamente. Así las cosas, pues entonces uno de los principales objetivos dentro de la vida de los seres humanos debe ser la paz. Y para procurarnos esta paz, tenemos todas las herramientas en nuestras manos. El sistema trata de echarle la culpa a terceros, a tu entorno, a lo que sea, pero no es así. Vivir en paz depende solo de usted, amigo, que está escuchando esto. Solamente de usted. Y la contrapregunta sería, ¿a quién le interesa que usted viva en paz? ¿A quién? Yo diría que a nadie. Así es que este es un propósito por méritos propios, ¿no es cierto?, que los secretistas de siempre han ido anulando paulativa y progresivamente para que nosotros no nos enteremos y no sepan que tenemos la posibilidad de acercarnos a la paz. Así es que ahí nace una esperanza en nosotros para saber que en nuestras manos está el poder vivir en paz. Cuando revertimos nuestros criterios y todo eso dentro de esta aventura que yo he tenido en mi vida, tuve una experiencia muy bonita que quiero compartirles para que ustedes vean cuán lejos estamos de los criterios que el sistema ha inducido en nosotros. Les podría contar 20 experiencias, pero les voy a contar solo una. Hay una población en Perú a donde yo he ido muy frecuentemente porque hay varios avistamientos de estas naves extrañas. Esta ciudad se llama Huancayo y queda a los pies de un gran nevado llamado el Huaytapallana. Cuando he ido ahí por conferencias o por cualquier trabajo, hemos formado un grupo de amigos, yo les llamo mis locos por los ovnis, y nos vamos a la montaña, y nos vamos al altiplano, y vamos al Huaytapallana, donde han habido muchas experiencias de avistamientos. La penúltima vez que estuve por ahí, cuando estábamos ya en el altiplano, nosotros vimos una especie de chocita que estaba por ahí y veíamos 3 personas rubias, una estaba en el techo ayudando a poner paja a esta chocita, otro estaba clavando una ventana y me llamó la atención porque yo digo, ¿qué hacen estas personas aquí? ¿No? Entonces me acerqué a ellas, a esta pequeña cabaña. Y cuando me estoy acercando, pues viene una persona, yo pensaba que era mormón porque por su forma de vestir, ¿no? Se me acerca y me dice, cámaras no, porque yo siempre he estado con mi camarógrafo para
poder testimoniar estas aventuras, ¿no? Entonces, apagamos la cámara. Le digo, a ver, guacho, apague la cámara. Apagó la cámara. Entonces, le digo, ¿qué hacen ustedes aquí en medio de la nada? Esta persona en un perfecto español me dice, pues mira, estamos ayudando a estos campesinos a reconstruir su chocita. Ellos lo necesitan. Le digo, entonces, ¿ustedes son alguna fundación, una ONG? No, 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 no somos nada de esto. Nosotros lo hacemos esto por amor. Entonces le digo, pero explícame bien, o sea, ¿de dónde vienen ustedes? Los tres venían de España, perdón, de Alemania, eran 2 hombres y una mujer. Dice, mira, nosotros trabajamos durante todo el año y vivimos con lo necesario. Los excesos no nos los gastamos, sino que ahorramos. Y luego venimos aquí, vemos las necesidades de estos campesinos, compramos los materiales, ¿verdad? Y venimos a ayudarles a reconstruir su chocita. Y le digo, ¿y esto es por amor, no? Sí, me dice, porque para que sea amor necesitas 3 condiciones. Y me dice, la primera es que te nazca del corazón hacerlo. La segunda, que lo hagas a cambio de nada, de absolutamente nada. Y la tercera, que lo hagas en silencio. Entonces ahí pues uno puede observar cuán distantes estamos del concepto que el sistema te ha enseñado lo que es el amor. Chocolates y rosas el 14 de febrero, moteles llenos y todas estas cuestiones, eso no es amor. Entonces, uno en el transcurso con estas experiencias va aprendiendo a revertir los conceptos porque saltaste de esa pecera y te das cuenta de que existe una realidad diferente. Entonces, esa, por ejemplo, fue una gran lección para mí y desde ahí empecé a revertir muchos otros conceptos para ponerlos, ubicarlos dentro de mi vida, ¿verdad? En su real espectro. Entonces, esto va cambiando tu forma de ver la vida y al cambiar tu forma de ver la vida, vas entendiendo, no creyendo, porque a nosotros nos han enseñado a creer. Las creencias aquí no sirven, es entender el asunto. Entonces, conforme vas entendiendo estas situaciones, las vas aplicando en tu vida y eso te permite ser más objetivo y claro contigo mismo y al entender de esta manera tu vida, empiezas a vivir en paz. Bueno, en lo que yo tengo el concepto de paz ahora, ¿no? Así es que, porque para mí la paz viene siendo una especie de estado de la conciencia, ¿no es cierto? Así es que todas aquellas personas que busquen la paz ya saben que en nuestras manos están todas las herramientas. Bueno, con el transcurrir de la vida me he dado cuenta que este sistema agresivo en el que vivimos, porque funciona la pecera en todos los países, esto no es solamente patrimonio de Ecuador, de Perú, de Colombia, no, es en todos los países. Es un sistema mal diseñado solamente para ponerle a correr al ser humano de una forma agresiva. Así está diseñado el sistema. Entonces, una vez saltando de la pecera, adquieres un conocimiento superior. Ese conocimiento superior te permite a ti vivir estos tiempos que cada vez son un poquito más difíciles. A ti. Recuerden que siempre hablo de cada persona. Esto de aprender a vivir en paz y de evolucionar conscientemente no es cuestión de grupos, de galladas, de organizaciones. No, 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 no. Esto es personal e intransferible. Esto es como la cédula de identidad. Es decir, cada persona tiene que encontrar dentro de su proceso de vida la fórmula para vivir en paz. Cada uno. Y a cada uno le puede funcionar de diferente manera. Pero el objetivo siempre es el mismo. Así es que podemos tener una óptica diferente, pero de la misma realidad. Hay muchos caminos que nos pueden llevar a la paz y al buen entendimiento de nuestras vidas. A mí me sirvió este tema de la ufología. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver estas naves por ahí dando vueltas en el cielo y me hacía muchas preguntas. Preguntas que para mi generación no habían respuestas. Yo, de hecho, nací en un hogar muy católico. Mi abuela me llevaba incluso a misa casi todos los días.
A veces hacía una trampita para no ir porque esto me cansaba. Yo vivo en una ciudad que es muy fría, Cuenca, Sierra Sur, aquí en el Ecuador, pero me hacía preguntas a los 9 años. La primera pregunta que me hacía es ver la indiferencia del supuesto Dios frente a criaturas que vivían prácticamente en la indigencia, mientras mis primos vivían con excesos de cuidado allá en Quito. La abuela iba a Miami a traerles la ropa, entonces yo me preguntaba, ¿Dios es indiferente al dolor humano? ¿Cómo le hace para poner a estos niños en estas condiciones de vida y a mis primos en esas otras? Entonces mi abuela me decía, yo te voy a llevar a la iglesia para que le hagas esa pregunta al cura, ¿no? Entonces iba y yo le hacía la pregunta al cura y él me decía, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. ¿Ah? Hasta ahí llegaba el cura, no me podía decir absolutamente nada más. Entonces, claro, por méritos propios he tenido yo que ir evolucionando en el conocimiento y en el entendimiento de cómo funciona la justicia divina. Y en este camino encontré mucha literatura que viene proveniente del cosmos y unas leyes básicas tan fundamentales como las leyes universales que gravitan no solo para este pequeño planeta, sino para todo el universo, al menos del universo que logramos conocer. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un voto de humildad en el transcurso de nuestras vidas y reconocer nuestros límites. A veces queremos saber cosas más allá de lo que para que estamos diseñados. No, anatómicamente nosotros tenemos muchos límites. Tenemos que aceptar esos límites que no han aceptado los científicos y por eso tienen a este planeta al borde del precipicio. Cuando aceptamos esos límites y ponemos en el real contexto nuestra existencia, empezamos a entender de que nosotros tenemos un propósito, pero estamos viviendo en un planeta donde todos los seres que habitan este planeta están dentro de un rango de conciencia mínimo, un nivel de evolución de conciencia mínimo, pero dentro de un rango al fin y al cabo. Entonces, empezamos a ver tonteras como, caramba, se matan por un partido de fútbol. Claro, lo creó el sistema porque al sistema le interesa mantenerte aletargado dentro de la pecera, ¿no? Y muchas otras cosas horrorosas como lo que nos viene ahora, la inteligencia artificial, el 5G y todo esto que nos está deshumanizando. Por eso les digo, esto es para un cambio personal, esto no es grupal, esto es personal. Cada persona debe llegar en la medida de su entendimiento y de su capacidad de discernir, debe llegar a entender que cada persona debe, por méritos propios, iniciar esa evolución y que uno de los pasos muy importantes dentro del proceso de evolución de su conciencia es el aprender a vivir en paz. Y para esto hay una clave muy interesante que también descubrí de una persona que habría tenido en su momento contactos no con un ser extraterrestre, con un ser ultraterrestre, algo muy interesante. Para los que no entienden esto, la comunidad ufológica divide la anatomía de estos seres en 3 grupos: los intraterrestres que cohabitan con nosotros en este planeta, pero bajo la litosfera; los extraterrestres que están 1 o 2 niveles de conciencia superior al nuestro; y los ultraterrestres que están 7 u 8 niveles más arriba de conciencia del nuestro, donde ya no necesitan cuerpos, sino son seres que tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Por ahí alguien les llama los seres de luz. Así las cosas, pues, entonces, de un ser de luz a una persona X le explica una de las claves más importantes que puede tener el ser humano dentro de su evolución. Y esto es aprender a vivir el ahora, aquí, ahora. Porque si nosotros le damos rienda suelta al pasado y al futuro y manejamos nuestra vida y nuestra mente solamente en el pasado y el futuro, vamos a vivir tensionados y con ansiedad. Porque eso es lo que te genera el pasado, ¿no? Temores, tensión, y el futuro lo que le genera a las personas es ansiedad. Si aprendemos a vivir el presente,
que es algo progresivo, no es algo instantáneo. No crea usted que ya para mañana va a estar viviendo el presente, no. Usted tiene que seguir su proceso. Hay una página en Navegantes del Cosmos que se las obsequio con mucho gusto. Pueden descargarse todos los libros que deseen para espiritualidad, ahí tenemos, y ahí está uno que se llama El Poder del Ahora. Descárguese ese libro y usted va a ver la vida de una forma diferente. Ahí tiene una clave para que no digan que solo he hablado de los problemas. Estoy dando la receta también para aquellos espíritus inquietos que de una o de otra manera deseen entender esto. Siguiendo con mi vida, pues lógicamente yo vengo aquí a vivir una experiencia bastante ruda, porque vengo de una generación donde que todo hablaban nuestros padres con el palo. Así las cosas, pues eso nos trajeron de Europa los que invadieron aquí y los sacerdotes que venían a poner escuelas aquí usaban una frase que decía, la letra con sangre entra, ¿no? Y así era, y los curas tenían el látigo detrás de la puerta y nos daban con el látigo, ¿no es cierto?, para cualquier cosa. Entonces, en alguna de esas palizas que mi padre me dio, yo me rebelé. Tenía creo que 10 años, 9, 10 años, y le dije, a ver, ¿tú me trajiste a este planeta para esto? Yo no te pedí venir. O sea, yo soy producto de una aventura tuya con mi madre en una noche de luna llena y por eso nací yo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Yo no te pedí venir. Bueno, pues dentro de mi trabajo de investigación pasaron como 25 años investigando este tema y he tenido que tragarme esas palabras porque fui yo quien decidió venir aquí a este hogar donde yo nací. Y ese es el primer acto de libre albedrío que uno comete. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros aquí en Ecuador hemos tenido la oportunidad de investigar un caso muy interesante. El caso de la visita de un comandante de una nave extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Un caso que lo investigamos durante 7 años y este ser, el comandante Banju, pues dio muchísima información a sus interlocutores, a los diplomáticos con quienes se entrevistó. Información extraordinaria, ¿no? Entonces, dentro de esa información, el comandante Banju explica que el cosmos, el universo, funcionan como una escuela, colegio y universidad. A partir de este momento les pido que hagan un trabajo gráfico en su mente para poder yo ser más conciso. Voy a tratar de comprimir la explicación porque esto es bastante extenso. Ojalá lo logre. Miren, en la escuela, ¿qué usted tiene? Tiene varios niveles, ¿no es cierto? Primer grado, segundo grado, tercer grado. En el colegio igual, usted tiene diferentes niveles, ¿verdad? Bien. Para que a usted le promuevan de segundo grado a tercer grado, usted necesita adquirir cierto conocimiento. Cuando usted tiene ese conocimiento, lo promueven a tercer grado. En tercer grado, usted tiene que adquirir otro conocimiento diferente al de segundo grado y lo promueven a cuarto grado. En cuarto grado y así sucesivamente. Bien, en el cosmos, mis queridos amigos, el conocimiento no funciona. Lo que funciona es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. De hecho, en este planeta, si usted quiere plantearse qué le hace diferente a usted de sus demás congéneres, no es su estatus social, su chequera en el banco, el tremendo apellido, nada de eso. Lo único que le hace diferente a usted de los demás es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Eso es todo, nada más. Así las cosas, cuando explica esto, nos dice el comandante Banju que todas las personas que estamos en este planeta, estamos como dentro de un aula de esta gran escuela que es el cosmos. Dentro de esta aula, todas las personas estamos dentro de un rango de conciencia. Si quiere graficarlo para entenderlo mejor, vamos a suponer que de 2000 a 3000, ese es el puntaje dentro del que nos movemos todos los que estamos en este planeta. Usted puede tener 2200, otra persona 2600, otro, pero nadie tiene ni menos de 2000 ni más de 3000,
porque si tuvieran ese puntaje ya no estarían en este planeta, estarían en otro planeta, es decir, en otra aula. ¿Ve? Pero claro, esto como es energía, se habla de nuestra energía consciente de vida, de esa vibración que está dentro de nosotros, es una cifra precedida por 16 dígitos, vibración, energía, esa energía que cuando el cuerpo deja de funcionar, transmigra, ¿no es cierto? Esa energía, que eso es lo que soy yo. O sea, ustedes están viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez ahora, no están viendo mi energía, ¿no? Claro que si ustedes me pusieran una cámara Kirlian aquí, a lo mejor grafican un cuerpo áurico que va a demostrar el campo bioenergético, ¿no? Bien. Esta energía, mis queridos amigos, es la que nosotros tenemos que preocuparnos de evolucionarla. Esta energía, porque esta energía es la que en su momento, cuando usted transmigre de este planeta, le va a permitir o regresar aquí, ¿verdad? O seguir su camino en otra aula, porque ya le promoverán y le llevarán a otro nivel de conciencia con otras materias. Esto no sé si lo he explicado bien, pero es la forma como se mueven los seres dentro del cosmos. Este es uno de los propósitos que tenemos. Entonces, los planetas vienen siendo las aulas, ¿verdad? Bien, hay un puntito que voy a explicar, es muy profundo, pero tengo que hacerlo. Vamos a suponer que esta tarde yo tengo un accidente, me atropella un camión y mi cuerpo deja de funcionar. Hay un lapso aprox que está entre 12 horas, aprox 12 horas, puede ir a 2, 3, 4, qué sé yo, 12 horas, que esa energía consciente que mora en mi cuerpo transmigra, sale de mi cuerpo. Ya esto lo hemos podido ver en varios trabajos de investigación. Usted puede leer buenos tratados sobre este tema. Uno de esos es Elizabeth Kubler-Ross, una gran tanatóloga que ha manejado como 5,000 casos. Les recomiendo, chequen. Entonces, esta energía pasa a un nivel de conciencia total. Es como salir al patio del recreo de la escuela en la que usted está siguiendo su curso. El rato que me aplastó este camión, que dejó de funcionar mi cuerpo, esta energía sale con un nivel de vibración. Vamos a suponer que dentro de este rango de 2,000 a 3,000, en ese momento yo tenía 2,750. Ya les digo que esta energía viene precedida de una cifra de 16 dígitos, pero para el ejemplo, para graficar lo que les quiero decir, creo que está bien. Entonces, 2,750, ese es mi verdadero yo, esa es mi esencia, esa es mi energía, esa es mi vibración. Aquí en la Tierra o en planetas similares, ¿no es cierto?, de 3 dimensiones, aulas aptas para personas que van de 2,000 a 3,000, se produce un enlace entre una pareja. Pedro enamora a María, siguen su proceso, afianzan su relación y desean tener un hijo. El momento que van a tener un hijo, el espermatozoide fecunda al óvulo. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se produce una implosión lumínica que viene dada por la energía del padre y de la madre. Esa energía, esa implosión, todas aquellas que alcancen 2,750 quedan aptas para que yo, por decisión propia, porque puedo ver incluso el hogar en el que voy a seguir mi proceso, tomo la decisión de venir a este planeta nuevamente. Y eso es lo que muchas personas llaman la reencarnación. Yo le llamo la transmigración del alma o de la conciencia. ¿Ya? Y aquí yo puedo llegar con 2,750 y a partir de 2,750 sigo mi camino amparado por las 7 leyes universales. Esto se llama justicia divina. Hay un libro muy interesante que le puede didácticamente explicar cómo funcionan estas leyes, que se llama El Kybalión. Entonces, aquí hay un proceso que no muchos lo hemos entendido, pero que ha sido explicado por seres que han venido solo de 1 o 2 niveles superiores al nuestro, que están en 3.º o 4.º grado. Nosotros seguimos en 2.º y aquí debatiendo y haciendo méritos para algún día evolucionar conscientemente y ser transferidos a otro nivel de conciencia.
muchas experiencias he tenido de personas que se han conectado con estos seres, ¿no es cierto? Y bueno, y les han dicho, sí, en este nivel donde nosotros vivimos, por ejemplo, no existe el dinero. Bien, por ende se anula todo aquello de la codicia, avaricia y todas esas materias que tenemos que ir aprendiendo aquí a manejarlas, ¿no? Pues así las cosas, pues entendemos que todo esto es un proceso casi perfecto. Digo casi perfecto porque en el plano que estamos de 3 dimensiones, la perfección no existe, ¿ya? Así es que nosotros debemos ir entendiendo, como a mí me ha servido entender el tema del cosmos, del universo, para poder racionalizar frases tan importantes y profundas como la paz, ¿no? Como la paz interior que debe morar dentro de cada uno de nosotros y que eso no la vamos a adquirir en ningún lado y que al contrario, el sistema en el que vivimos está preocupado de alterárnosla. Pero usted tiene las herramientas. Esto depende solamente de usted. Así es que si usted quiere vivir en paz, tiene esta gran oportunidad solo de hacer la reflexión y darse cuenta que todas las herramientas las tiene usted. Usted no puede echar la culpa a una u otra persona que tiene en su entorno que alteran su paz. No, mejor véalo de otra manera. Transmute eso. ¿Cómo? Sencillo. Si yo tengo en mi entorno una persona que ataca a mi paciencia, por ejemplo, pues le doy gracias porque esa persona es un maestro para mí, porque me está permitiendo a mí aprender a trabajar en paciencia, aprender a ser una persona paciente. Si no, ¿de qué otra manera yo puedo decir, ay, qué paciente que soy? ¿Han visto? El Jaime Rodríguez es tan paciente. No, yo tengo que practicar, tengo que por méritos propios entender y practicar la paciencia, por ejemplo. Y entonces, fíjese usted cómo una persona que está en su entorno que puede generarle a usted tensiones o emociones contrarias, puede convertirse mejor en un maestro, ¿ya? Así empezamos a ver la vida todo diferente y empezamos a verlo en paz, con una, vamos a decir, con una capacidad de entender las cosas muy diferentes, pero solamente estando en paz vamos a poder pensar mucho mejor. Así es que por eso es que cuando me ofrecieron la oportunidad de tener esta conversación con ustedes, pues me pareció muy interesante que existen personas que todavía se estén preocupando por la paz. Preocúpese por su paz interior, aunque a lo mejor no voy a estar claro en los conceptos de otras personas. No se preocupe por la paz mundial. El mundo no va a cambiar. El mundo no va, esto va para peor. Todo va para peor. Analice usted la historia de aquí 40 años atrás, es exactamente lo mismo y peor, ¿no? Así es que cambie usted. El mundo no va a cambiar, yo lo sé. Yo puedo cambiar. El cambio es personal. Yo no voy a estar esperando que mi vecino haga cambios. No, yo voy a cambiar. Pero cambio conscientemente, no inducido ni presionado por nada, sino porque entendí. Y aquí es muy importante el entendimiento, ¿no? Entender las cosas. Ya les he dicho que si yo que vengo de una generación donde que a palo nos hacían creer las cosas, pues fíjense usted ahora como un poco de razonamiento, cómo usted puede entender que vivir en paz solamente depende de usted. A lo largo de toda la historia de la humanidad estamos viendo hoy en día guerras sin sentido, guerras que generan solo la codicia y el ego del ser humano. Si hemos detectado ya el problema, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en ese problema, pero tocando nuestra conciencia, equilibrando con esas cifras que consiguió la Academia de Neurociencias, 34, 62 y 4%, y lograr un equilibrio. No me puedo volver ni muy espiritual, que ya mañana mismo me desdoblo y voy a recorrer la galaxia, ni tampoco me puedo volver un ogro que sea solo mente, o solo cuerpo y sacar músculos. No, necesitamos un equilibrio. La palabra equilibrio es básica en el universo.
Fíjense ustedes que todo tiene un equilibrio ahí sí perfecto, porque estamos hablando ya del cosmos, estamos hablando de una gran obra, de un proyecto universal. Entonces, si nosotros logramos equilibrar 33% al cuerpo, 33% a la mente y 34% a la conciencia, vamos a ponerle las riendas a nuestra mente. Vamos a ser los dueños concretos de nuestras actitudes, porque la mente no nos va a manejar. Ya saben que dentro de la mente tenemos muchos agregados. Tenemos los pensamientos, un motorcito que está todo el día, ¿verdad? Lanza como 60,000 pensamientos, pero solo 2 o 3 son los que realmente nos sirven. Ahí en la misma mente está esto del ego, están las emociones. Esto de las emociones es muy importante porque el sistema nos conoce. La gente que usa marketing y hace publicidad, lo primero que estudian es esto, el manejo de las emociones del ser humano. No sabemos manejar nuestras emociones, pero eso sí, cuando ya estamos aplicando la conciencia para nosotros, pues ahí somos nosotros las personas que manejamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, somos los dueños de nuestras actitudes en este planeta. Y lógicamente todo va a empezar a cambiar para bien. Cuando en su entorno, en su vida, las cosas cambian para bien, todo empieza, el cosmos no conspira contra usted, al contrario, empieza a trabajar, acomodando las piezas del gran rompecabezas de su vida. Y entonces usted empieza a darse cuenta de que las coincidencias no existen, la suerte tampoco existen. Entonces, ¿cómo lo explica? Bueno, si yo he cambiado y estoy dentro de un ritmo y una ruta de conciencia, pues el universo trabaja a mi favor. Esto funciona. Créanme que funciona. A lo mejor este rato están escuchando esto personas que han entrado en este plano, en ese nivel de conciencia y saben. Las otras personas que no entienden esto le van a decir a usted cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo alguien me ha dicho, ¿qué tú crees que las cosas caen del cielo? Bueno, sí, las cosas caen del cielo, así es. Pero esto es como lo entendería una persona que no está dentro de mi conducta, ¿no? Pero yo lo entiendo de otra manera, pero para que lo entienda esta persona, le digo, sí, las cosas caen del cielo y muchas veces lo he demostrado, ¿no? El sistema nos enseña que creemos un desequilibrio dentro de nuestra conducta, ¿no? Y dicen, lucha, esfuérzate, consíguelo, grita, pelea. No, esa no es la fórmula. El otro día estaba en Chile dando una conferencia ahí a unos buenos amigos en Antofagasta y una señora me decía, Jaime, tengo 3 meses que no puedo vender mi casa. He puesto anuncios, he puesto en el internet, hasta he puesto en la radio y no se vende la casa. ¿Qué puedo hacer? Le digo, si quieres te digo lo que yo haría. Sí, le digo, pero ¿lo vas a hacer? Bueno, mi compromiso es decírtelo. El resto a ver cómo tú lo haces. Bien, ¿qué hago? Me dice. Le digo, no hagas absolutamente nada. A la semana vendió la casa. Y no fue por inducción de nada, una persona. El cosmos, el universo, esto es difícil explicarle a ciertas personas que están involucradas dentro de la pecera, que están en el sistema. Sé que no me van a entender, pero pueden hacer un esfuerzo y practicarlo. Yo tengo una muletilla por ahí en mis libros que dice, no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Investigar es la mejor forma de acercarnos a la verdad. Mis queridos amigos, como ha sido pautada esta conferencia, era 40 minutos de esta introducción que yo he hecho, de esta conversación con ustedes, y los otros 20 minutos los vamos a dedicar con mucho gusto a responder preguntas del auditorio. Así es que, mi querida amiga Katia, por favor, si hay preguntas, estoy a sus órdenes. Sí, hola, muchas gracias. Muy interesante sus temas. Con ganas de ya ir a buscar el libro del poder de la hora. Muchas gracias. Es gratis, es gratis. Perdón, no, yo les quiero vender. Muy bien. Ok, bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Preguntan,
en preguntas de YouTube, María Ángeles Loazas también pregunta cómo empezó Jaime en el mundo de la ufología y qué lo llevó hasta allá. Eso es importante porque yo veía ovnis y vi ovnis siempre, pero no fue esto lo que me llevó a la ufología. Lo que llevó a la ufología es la búsqueda de respuestas. Entonces empecé a atar cabos. Mucho antes, cuando se escribían los libros, se ponía en la última página la bibliografía, es decir, de dónde habían sido tomadas las ideas y los textos. Entonces yo a todos estos libros les hacía un seguimiento para ver cuál es el origen de esa información, así como harían algunos de ustedes con su apellido para llevar al árbol genealógico, ¿verdad? Y saber de dónde es el origen de su apellido. Así hacía yo con los libros. Y resulta que todos, absolutamente todos, llegaban al principio de un gurú, de alguna persona que había tenido contacto con seres de las estrellas. Y estos seres eran quienes le daban la información. Y así fue como me fui enterando, porque yo decía, si estos seres están en el cosmos, tienen una tecnología tan evolucionada, a lo mejor tienen un nivel de conciencia superior, ya pasaron por lo que nosotros recién estamos pasando, a lo mejor ellos nos pueden dar las respuestas. Y así fue como me fui internando en el mundo de la vida extraterrestre y los grandes enigmas de nuestra humanidad. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Giovanni también, ¿considera Jaime que la constante divulgación del fenómeno está contribuyendo a la aceleración de los cambios en la conciencia y que esto a la vez dirija hacia la paz y a la luz? Yo diría que investigar el fenómeno ovni es un buen pretexto para tocar con la conciencia del ser humano, ¿no? Porque existen varias vías para llegar a la conciencia, no es solamente la ufología. Deben haber 200 formas. Usted está allá en Tijuana, para llegar a Tijuana desde México. Hay muchos lugares y muchas formas de llegar a Tijuana. Asimismo, pues hay muchas formas de llegar a la conciencia. Hay personas que a veces son tan duras de entender esto que necesitan darse un coñazo con su auto contra una pared a 120 por hora, ir a pararse en una clínica con los huesos enyesados y ahí tienen 6 meses para reflexionar lo que están haciendo con su vida. O sea, hay formas y formas de llegar a entender esto, ¿no? Pero todos en algún momento de nuestra vida tenemos esa lucecita de conciencia o esa oportunidad que nos da la vida para aplicar esta búsqueda, ¿no? Sí, muy bien. Otra pregunta, dice, ¿y qué nos puede decir de las cuevas de los tallos? ¿Son seres de luz o son seres extraterrestres o interterrestres los que dicen que se encuentran ahí? Bueno, el trabajo del ufólogo no es juzgar la conducta de los seres, si son buenos, si son malos. No, no es el trabajo del ufólogo es decir, señores, no estamos solos en el universo y esta es la evidencia que tenemos. Ese es el trabajo del ufólogo, ¿no? Y bueno, demostrar que existen teorías nada convencionales que están dando vueltas por el espacio y bla, bla, bla. Pero el asunto de tallos, lastimosamente, ahí ya no hay nada de lo que podamos aprender. Eso fue intoxicado y dañado por los ingleses que entraron ahí y se robaron todo lo que había. Tengo que usar el término robado porque si lo digo de otra forma no me van a entender. Es una larga historia. Yo hice un documental hace 30 años que anda por ahí en donde pues fuimos a fondo con el tema y lógicamente pues ese fue un mundo intraterrestre. Si usted dice cueva no va a entender en su real dimensión porque cueva es algo del tamaño de una casa. No. Esto todavía no le encuentran la salida. Hay gente que ha mapeado por dentro hasta 13 kilómetros, hasta donde los niveles de oxígeno son mínimos, pero han logrado hacer un mapeo 13 kilómetros. Mire, ahí debió haber una civilización intraterrestre. Claro que sí, esa es la única conclusión. De lo que se puede encontrar dentro, pues ya nada, porque ya todos se robaron los ingleses con la venia de los militares ecuatorianos, lógicamente, que apoyaron hasta poniendo los helicópteros y todo eso, ¿no? Ese fue un trabajo muy planificado por gente del Scotland Yard con un señor llamado Stanley Hall a la cabeza. Muy bien. Preguntan también si tiene alguna experiencia con extraterrestre, si usted ha tenido en contacto con ovnis. A ver, una experiencia face to face con algún ser de estos nunca.
He tenido experiencias extraordinarias de personas que afirman tener contacto con estos seres y que me han llevado a lugares muy extraños en donde he visto las naves. He visto salir del mar, las he visto que muy cerca. Una vez aquí en Ecuador estuvimos muy cerca de tener una experiencia, tal vez face to face, me imagino. Éramos 25 personas y estábamos en un sector muy magnético llamado La Maná, propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor. Y ahí esta nave se nos vino acercando, se posó como a 25 metros de nosotros, ya nuestra piel estaba con estática, llena de estática, y una mujer que estaba dentro del grupo se volvió histérica ese momento, empezó a gritar, no, dígales que se vayan, bla, bla, bla. Entonces estos se pararon en seco, recularon y se fueron, ¿no? Digo, a lo mejor los tripulantes sintieron esta vibración, esta mala vibra, pues no les interesaba hacer daño a nadie y se fueron. Eso es lo más cerca que he estado, digo, de tener. De ahí he visto estas naves unas 40 veces en mi vida, unas 40 veces sin exagerar. Muy bien. Okay, pregunta Javier, ¿cómo se explica la diferencia entre hermanos, hijos del mismo padre, si la reencarnación de un ser depende de la energía de la explosión de los padres en el momento de la fecundación? El libre albedrío. A esos dos hermanos le pueden regalar un auto a cada uno, pero el uno, como le encanta la velocidad, lo anda tuneando, le saca el escape, el otro no, el otro le conserva moderadamente. Ese es el libre albedrío. Cada persona tiene su forma de actuar y de manejar su conducta en este planeta, ¿no? Yo he conocido incluso hermanos que tienen una conducta muy díscola uno contra otro, ¿no? Así es que eso ya es méritos propios de cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de la conducta. A usted le pueden dar una chequera con $1.000.000 a ver cómo se los gasta. A esos mismos hermanos, denle una chequera a cada uno y vamos a ver qué hacen con el dinero. Le aseguro que cada uno se lo va a gastar en cosas diferentes. A lo mejor uno emprende un buen negocio y el otro se dedica a la dolce farlenga, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Acuérdese que esto es personal e intransferible. Correcto. Pues aquí tiene muchos comentarios, lo felicitan mucho, que muy interesante su ponencia y apasionante la ufología, que cuando vienen con la misma, pero cuando vienen con la misma vibración, derivada de la pregunta que hice anterior, dicen, pero cuando vienen con la misma vibración. Sí, pues, para nosotros venir aquí regresamos exactamente con la misma vibración, ¿no? Mire, tuvimos un caso muy extraordinario de unos padres, fíjese usted, que no podían tener hijos, no podían tener hijos. Ellos no aceptaron la realidad. O sea, yo, si conscientemente sabía que no puedo tener hijos, bueno, lo aceptaba lo que es porque ya es y punto. No, ellos forzaron esa experiencia, forzaron y se recorrieron medio mundo hasta que la mujer salió embarazada. Bien, encarnó en esta mujer un ser, acuérdese el rango de 2.000 a 3.000, un ser que tenía, por decirle, 2.940. Ya, estoy graficando para que se entienda en base al ejemplo que puse. Bien, nació esta criatura y solamente esa vibración que genera el alumbramiento le elevó y le llevó a más de 3.000, la vibración de esa criatura. Y la criatura, lógicamente, ya no tenía nada que hacer aquí, falleció. ¿Pero por qué? Porque ya esa criatura llegó a 3.000 en su nivel de vibración. Ya no tenía que estar aquí. Fue a otro nivel de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los padres no entendían esto, cómo funcionaba esto. Entonces, fue un largo proceso en donde incluso se utilizó regresiones de 5º grado para que la madre entienda esta situación. Y bueno, cada historia es diferente, pero hay una explicación lógica. Todo tiene una explicación. El tema es que a veces no la buscamos y gente que tiene una imagen muy pequeña de Dios le echa la culpa de todo a Dios. Así es que eso sucede. Muy bien. Pues muchas gracias. Siguen las felicitaciones. Preguntan, otra pregunta por aquí que tenemos. ¿Cómo podríamos elevar nuestra vibración para poder tener contacto con los seres, con ellos? Bueno, yo diría que
primero debemos contactar con nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, entender nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento, nuestra conducta en este planeta. Luego contactar con nuestro entorno, con el vecino, con nuestros congéneres, saber que ya podemos llevar una conducta amable con todos ellos, ¿no es cierto? Para luego pasar al entendimiento. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿para qué queremos el contacto con los seres extraterrestres? Esa es la gran pregunta, ¿no? Solamente queremos zafar de una curiosidad, queremos vivir una experiencia extrema, o sea, ellos no están para el show realmente, ¿no? Pero el rato que ya tengamos claro eso, yo le aseguro que hay personas que nunca ni siquiera han tenido la intención de tener contacto con un ser extraterrestre y lo han tenido y no han sabido que han tenido. Mire, tengo un caso en familia de una persona que es muy religiosa, pero su conducta es buena. Su conducta es buena. Ella pertenece a una religión y su conducta es muy buena para su entorno, para la comunidad. En una noche de estas 12 de la noche, ella salía de una reunión en una granja, en una hacienda allá en la montaña. Y cuando sale de esa reunión en su auto, le agarra un aguacero bárbaro, pero un aguacero, y el carro se queda enfangado, dentro del lodo, ahí se queda. Y entonces esta mujer, en su desesperación, muy religiosa, se pone a orar y le pide a Dios y le dice, Dios, que alguien me ayude, ayúdame a salir de esto. Bueno, habría terminado su oración y alguien le golpea la ventana. Ella estaba cerrada porque estaba lloviendo. Y era una persona rubia, 2 metros de estatura, ojos celestes profundos, vestida impecablemente, y le dice, echa a andar tu auto. Entonces ella le dice, no arranca, no arranca. Echa a andar tu auto. Pero no arranca. Echa a andar tu auto. Prendes, salió y se fue. Cuando iba ya por la carretera, recién empieza a reaccionar y dice, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Algo sucedió? No sé. ¿Qué fue esto? Bueno, la pregunta es, ¿nosotros tenemos o no tenemos oportunidades ahora mismo de conectar con estos seres? Sí las tenemos, pero a veces están ahí y no la aprovechamos. Entonces, esta es una experiencia, porque a veces las personas hacen su oración, pero no tienen fe. Hay que tener fe. Yo no puedo decir, Dios, necesito tu ayuda, que estas cosas salgan bien y cruzar los dedos. No. Entonces, tengo que estar consciente de que así es y así será, ¿no? Entonces, a veces nos falta como fe o esperanza. Sí. Muy bien, pues vamos a ver la última pregunta por aquí. ¿Todos los hijos de una pareja vienen con el mismo nivel de vibración, con el nivel de vibración de la pareja? No, muy cercano sí, pero no el mismo, porque no necesariamente cuando las parejas deciden tener un hijo están en un muy buen nivel de vibración, ¿no? No necesariamente. Este es un trabajo muy consciente, pero yo he conocido hogares con hijos disímiles, ¿no? Con mucha diferencia. Pero también he conocido hogares que son casi uniformados, todos, ¿no? Todos entienden y comprenden la vida en buena manera. Así es que no es un condicionamiento de que los hogares van a funcionar perfectamente con la conducta de todos los hijos, ¿no? Aquí han pasado cosas. A veces los mismos padres influyen por el exceso de apego a sus hijos, influyen en su mala conducta. El otro día yo hablaba aquí con una señora que me viene a visitar y me dice, este muchacho me va a matar, ayúdame, por favor. Dice, ¿qué puedo hacer? Entonces, me hace sufrir. Le digo, pero si el sufrimiento no existe, ¿de qué me hablas? Me queda viendo con los ojos exaltados y dice, pero yo sufro. Entonces ahí me cuenta del hijo, ¿no es cierto? Entonces, el hijo para varias tiene 36 años. Y ella está preocupada de que el hijo se vista como ella quiere, de que el auto que ella quiere, la enamorada como ella quiere, o sea, le quiere dar viviendo la vida a su hijo, ¿comprende? Entonces, al estar en esa conducta, en esa posesión, esta señora no deja en libertad a su hijo para que sea él.
Entonces ahí hay un apego condicionante de él con ella y de ella con él, y ninguno de los dos está viviendo la vida y al contrario están pasando el tiempo, o sea, no entendieron nada. Así es que, bueno, pues espero que hayan escuchado la sugerencia que yo le di a esta señora, ¿verdad? Hay que respetar la vida de los demás, cada persona tiene un proceso, no porque yo mañana me meta en una religión, tengo el derecho y la obligación de andarle convenciendo a todos de que así es y así será, y decirle, no, 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 mira, esto es lo mejor, tienes que hacerte de esta religión, y no, no, no. No, si usted tiene un conocimiento, aprovéchelo, disfrute. Eso sí, cuando le pregunten, hable. Cuando le pregunten, ¿no? Y hay que manejar bien el tema de la intromisión, porque a veces nos entrometemos en la vida de otras personas sin saber que nos estamos haciendo daño a nosotros y también a esa persona y su entorno, ¿eh? Sí. Pues sí, tenemos por aquí una felicitación de Mercedes Castañeda. Felicidades, doctor Rodríguez. Excelente exposición. Saludos desde Quito, Ecuador. Lo sigo desde hace 30 años. Felicidades a los organizadores. Qué bonitos mensajes. ¿Algún otro mensaje que quiera darnos, señor Bueno, Jaime? yo quiero concluir con dos sugerencias. La primera sugerencia es que no crean nada de lo que yo he dicho ahora, porque si van a creer lo que yo les digo, van a terminar manipulados por mi información, y es contra lo que yo he peleado toda la vida, contra la manipulación de la información. Que si algo de lo que yo les he dicho suena bien en su capacidad de discernir, que lo investiguen. Investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad, ¿no? Imagínense que yo sea una persona que tenga un buen discurso, un bonito verbo y que hable cosas simpáticas y todo, pero a la final puedo estar engañando a muchos. Entonces, descúbralo usted mismo. Es usted el que está viviendo la vida. Y segundo, que la vida nos pone oportunidades, pero yo quiero graficar esta idea con un ejemplo que a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen, pero es importante. Este era una población que quedaba a los pies de una gran presa de agua. La presa había tenido fisuras y entonces deciden evacuar a toda la población porque la presa se iba a romper, iba a desbordar y morirían todos. Así las cosas, entonces empiezan los militares a perifonear y a decir: abandonen, señores, esta ciudad porque la presa se va a reventar y se va a inundar esto. Entonces, los militares en un jeep se acercan a una persona que tenía un libro bajo el brazo y les dicen: señor, súbase al jeep, lo vamos a sacar de aquí. Y él dice: no, yo no me muevo de aquí porque a mí Dios me va a salvar. Bueno, se fueron y se desborda la presa, empieza a rodar el agua por esta población y él estaba con el agua ya por aquí. Vienen unos señores en una canoa y le dicen: a ver, súbete, te tiramos esta boya, trépate aquí, te vamos a sacar de aquí. Y él dice: no, yo no me voy de aquí porque a mí Dios me va a salvar. Bueno, asoma un helicóptero por ahí cuando él tenía el agua por la barbilla y le tiran un chaleco, un arnés, para que se ponga, y le dicen: agárrese del arnés que lo vamos a sacar de aquí. Y dice: no, no, yo no me voy de aquí porque a mí Dios... Se ahogó. El cuento, esta fábula, termina de que este ser llega al cielo y le reclama a Dios. Y le dice: hey, Dios, ¿y por qué no me salvaste entonces? No me salvaste, le dice. ¿Quién crees que te mandó el jeep, el bote y el helicóptero? Digo esto parafraseando estas historias, pues entender que a veces en la vida tenemos oportunidades que llegan a nosotros en cualquier momento, a lo mejor menos pensado, con una frasecita o una palabra de ánimo para que nos lleve o nos induzca a nosotros a la reflexión. Así es que las oportunidades siempre las tenemos. Hay que estar despiertos para poder entenderlas, apropiarnos de buena información que nos permitirá ser personas más conscientes cada vez. Y recuerden, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Nos quedamos con un gran aprendizaje y con la inquietud de indagar más sobre estos temas para seguir en el camino del despertar. Fue un honor, señor Jaime. Hasta pronto.
Y recuerde, ahorita yo lo paso como participante y no se vaya a salir ahorita. Gracias. Hasta luego.